Estamos en el taller Mega en uno de los cursos que realizamos periódicamente de iconografía bizantina. En este caso, iconografía bizantina griega según la técnica de Dionisio de Infurna, monje del monte Athos. Lo primero que hacemos, como hemos señalado también en otros vídeos de nuestra página web, es la imprimación de toda la tabla, los cantos incluidos, con cola de conejo que hacemos con la fórmula 1:16, una unidad de cola de conejo y 16 de agua, dejando en remojo la cola de conejo durante toda una noche, aproximadamente durante 8 horas. Se da por todo y protegemos el embés de la tabla, como estamos viendo, para cuando demos los yesos que quede posteriormente totalmente limpia. Y por la parte delantera aquí vemos la tela, en este caso tela tarlatana, y aquí, como hemos visto, la protección que estamos realizando. Comenzamos dando cola de conejo, partiendo del centro hacia las orillas, de esta forma. Así quedará perfectamente adherida a la tabla, para posteriormente comenzar dando los yesos. Aquí está. Para ver con todo detenimiento la clase de cola de conejo que podemos emplear para nuestros iconos, su preparación y proporciones, podéis dirigiros a nuestra web en el apartado correspondiente. Aquí estamos con unas pinzas quitando a algunos pelillos de la brocha que se han desprendido de la misma para que quede toda la tela en perfectas condiciones. Cuando se seque la tela pueden a veces aparecer burbujas. Esto es completamente natural y las evitaremos dándole una nueva capa de cola de conejo. Se quedará perfectamente adherida. Damos a los bordes cuidadosamente, con cuidado especial cuando lleguemos a las esquinas, doblando la tela oportunamente para que quede también adherida. Existen varias fórmulas para la preparación de los yesos dependiendo en qué tipo de trabajo lo vamos a emplear. Si es para dorar un retablo o para hacer un icono o para los turnos de Semana Santa con yeso de dorador, yeso negro de albañil, etc. Aquí la fórmula que empleamos es la que normalmente se emplea para la técnica bizantina griega según el monje del monte Athos Dionisio de Infurna del siglo XVI, y es una medida de yeso de dorador o yeso de Bolonia, otra medida de Creta, 0,75 cola de conejo y 0,50 de cola de pescado. La cola de conejo la hacemos también en nuestros propios talleres con la fórmula de una unidad de cola de conejo y 16 unidades de agua. Y la cola de pescado, dependiendo de las distintas calidades del mismo, según vengan indicado en la envoltura de la compra que hagamos de cola de pescado. Como estamos viendo, se mezcla primero el yeso de dorador o yeso de Bolonia con Creta, y una vez bien mezclados vamos aplicando la cola de conejo y la Creta de forma que queda esta espesura que estamos viendo, es como un yogur clarito. Lo aplicamos con espátula, otras técnicas se hace con pincel, pero esta para que quede bien incrustado todo el material en la tela tarlatana lo hacemos mediante espátula, desde el centro hasta los bordes, hasta los extremos de la tabla.
dejándolo todo bien liso. La primera capa la damos introduciendo bien el yeso en la tela tarnatara. Una vez que hemos dado todas las capas de yeso, procedemos al trabajo del pulido con piedra pómez o bien al lijado. Frotamos bien con una gamuza y procedemos al lavado de la tabla, que podemos ver con más detenimiento en nuestro vídeo Iconos Bizantinos 4, los yesos. Una vez lijada y lavada la tabla, comenzamos la preparación de los bordes, que pueden ser o bien cavados en la misma tabla como se hacía en los primeros siglos, o bien dibujados. Un icono jamás se enmarca con el marco tradicional, sino que se enmarca con este procedimiento, ya que la parte exterior significa la humanidad y lo contenido en el icono la divinidad. Algunas veces las aureolas de Cristo y la Virgen sobresalen por los bordes, significando que la divinidad ha invadido nuestra humanidad. El modelo del icono es siempre el original. Nunca pintaremos los rostros del Señor, la Virgen y los santos según nuestra creatividad, sino antes al contrario, según nos viene dado tradicionalmente. El primer iconógrafo, San Lucas, conoció personalmente a la Virgen, a la que pintó. El rostro de Jesús, por otra parte, nos viene dado en el Mandilión, y también se han hecho estudios sobre la sábana santa. Por tanto, vamos a reproducir las imágenes según estos modelos, y la mayor seguridad nos lo da el calcar estos modelos. No es, por tanto, un demérito el calco, sino que es una fidelidad. Si no conseguimos esta fidelidad en la Iglesia, no considerará el icono apto para el culto y no podrá ser bendecido. Para el calco del dibujo empleamos el pan pastel color naranja o rojizo. No emplearemos calcos negros, que con los productos químicos nos ensuciarán la pintura y también enturbiarán, por consiguiente, las transparencias tan hermosas que se consiguen con el temple al huevo. Hemos calcado valiéndonos de un bolígrafo rojo para distinguir bien las líneas que hemos calcado, que serán siempre las principales, es decir, las líneas maestras. Hemos sujetado la fotocopia, como hemos visto, con cinta de carrocero. Y este es el resultado que vemos, el calco con pan pastel, dispuesto ya a pasar a esta segunda operación del traslado del dibujo, que consiste en el grabado a punta seca. Es una técnica de incisión directa muy fácil de realizar. La llevamos a cabo porque al pintar con el temple al huevo, pues se van perdiendo las líneas del dibujo, y con este grabado vemos perfectamente dónde tenemos que dar el proplasma, etc. Tenemos que tener cuidado especialmente en la presión que ejercemos y sobre todo cuidar la intercesión de líneas cuando van a juntarse las líneas, jugar bien con la punta para que no se descascarille el yeso. De todas formas, si los yesos están bien dados y sobre todo en buenas proporciones de cola de conejo, etc., soportarán perfectamente estas incisiones. Aquí estamos viendo que no solamente son las rayas de los ropajes y del rostro, sino de la aureola de la Virgen, que la estamos dibujando para después pasarlo a punta seca. Estos trabajos tendrán un efecto muy hermoso, ya que
cuando se le ponga el oro a la aureola, evidenciará todas estas líneas y quedará un hermoso resultado. Además de estos modelos de dibujo que estamos haciendo aquí en la aureola, podemos también jugar con el efecto que hace el oro que se ha pegado sobre estos grabados, trazado en la aureola con círculos concéntricos, rayado con el mismo compás. Aquí podemos apreciar en la aureola de la Virgen y del Niño Jesús el fino grabado que hemos realizado a punta seca una vez que hemos puesto el oro. Vamos a comenzar a preparar la tabla para el dorado. Podemos dorar al mixtión o al agua. En este caso hemos elegido el mixtión, que a su vez puede ser al aceite o al agua. Aquí estamos con el mixtión al agua, en el que lo hemos tintado para asegurarnos que se da por toda la tabla que vamos a dorar, por todo el yeso que vamos a dorar. Nos aseguramos de dar bien el mixtión a la aureola, ya que una vez que pongamos el oro evidenciará el trabajo que hemos hecho de grabado a punta seca. El tinte que hemos empleado para la mixtión es tinte a la acuarela. Y ahora vamos a preparar para dorar. Aquí tenemos el oro transfer, el que hemos pegado a esta lámina, y este oro es oro también de ley como es transfer, pero el que viene en libritos, como estamos viendo. Preparamos el cuchillo, que tiene que estar limpio con alcohol para que no tenga nada de grasa. Empleamos estos pinceles suaves para extraer el oro de la lámina y lo depositamos en el pomazón. Y vamos cortando de esta manera, de arriba hacia abajo, en un solo tajo, para no estropear el oro. El cuchillo vemos como es de punta roma, para no enganchar la lámina de oro y poder manejarla incluso con el mismo cuchillo. Vemos cómo cogemos el oro con la pelonesa, con unos 6 centímetros aproximadamente de pelo suave de malza cibelina, aquí lo vemos, y vamos pegando el oro en el mixtión que hemos preparado anteriormente. Vemos a cámara ligera cómo terminamos de poner el oro, en este caso es oro de ley, sobre las aureolas de la Virgen y del Niño Jesús. Ahora cambiamos de oro. Este oro es oro metálico o oro alemán. Lo cogemos con este folio de esta manera para que quede pegado al mixtión sin arrugas. Así queda perfectamente. Lo alisamos con esta brocha de pelo fino, suavemente. Hemos empleado un oro distinto para que haga contraste con las aureolas. También podríamos haber seguido empleando el mismo oro de ley que hemos empleado anteriormente. De todas maneras, aconsejamos, para que se vea este contraste que hemos dicho, si es el mismo oro de ley en libritos o oro de ley en transfer, pero de distinto color. Vemos cómo se introduce el folio. Nos ayudamos otra vez de la brocha. Y de esta manera
tan sencilla, pero delicada también porque hace falta práctica para que el oro quede bien puesto. El trabajo del dorado es tan importante que no nos resistimos a dejarlo incompleto. Por lo tanto, aunque sea a cámara ligera, como estamos viendo aquí, terminamos el dorado. Una vez que hemos dorado toda la tabla, nos aseguramos de que el oro se ha adherido perfectamente, dando de esta forma con un algodón sobre el mismo papel de seda de protección que llevaba consigo el librito de oro. Para terminar el proceso de dorado, limpiamos con un plumero, como hemos visto, para que no quede nada de polvo sobre el oro, y damos una capa de goma laca. También podemos dar laca para metales, laca Zapón para metales u otra marca. Normalmente en nuestro taller empleamos esta marca que hemos dicho, Zapón para metales. Queda protegido el oro. Pintamos temple al huevo. Aquí vemos cómo con los pigmentos preparados a la moleta, al final triturados totalmente con la espátula, le añadiremos después el huevo, que lo preparamos de esta manera, con agua y también con vinagre, que nos proporcionará la pintura temple al huevo con sus maravillosas transparencias. Para una más extensa explicación de este proceso, pueden dirigirse a los vídeos que tenemos publicados en nuestra página. Los colores que vamos a emplear tanto en el proplasma como en las vestiduras los hemos ya indicado en otros vídeos. No obstante, vamos aquí a dar un resumen. Las carnaciones pueden ser verdes, marrones, etc. Vamos a ver, para la carnación verde del proplasma emplearemos azul prusia, amarillo cadmio medio, ocre oro y blanco titanio. Para la carnación marrón, el proplasma daremos ocre oro, siena tostada y blanco titanio. Para el dibujo y sombra de la carnación emplearemos siena tostada, ocre oro y rojo cadmio medio. Para la primera capa de luz de la carnación daremos amarillo cadmio medio, ocre oro, rojo cadmio medio y blanco titanio. La segunda capa de luz de la carnación daremos amarillo cadmio medio, ocre oro, rojo cadmio medio y blanco titanio. En la tercera capa de luz de carnación daremos amarillo cadmio medio, rojo cadmio medio, blanco titanio. En la cuarta capa de luz de la carnación daremos amarillo cadmio medio y blanco titanio. En la quinta capa de luz de carnación daremos, para los toques finales de blanco, blanco titanio. Y el contorno de la carnación son los acentos, los detalles, el contorno, daremos sombra tostada y azul prusia. A las vestiduras daremos en rojo el proplasma, siena tostada, ocre oro, sombra tostada y blanco titanio. El dibujo y la sombra, siena tostada y sombra tostada. En los contornos, es decir, acentos, detalle y contorno, sombra tostada y azul prusia.
La primera capa de luz daremos proplasma rojo cadmio medio y amarillo cadmio medio. La segunda capa de luz, proplasma rojo cadmio medio y blanco titanio. En la tercera capa de luz, rojo cadmio, blanco titanio y amarillo cadmio medio. En la cuarta capa de luz, opcional, blanco titanio. Y en azul daremos el proplasma azul prusia ocre oro, el dibujo y sombra proplasma azul prusia y rojo cadmio medio, y los contornos azul prusia, rojo cadmio y sombra tostada. La primera capa de luz daremos el proplasma azul prusia y blanco titanio. La segunda capa de luz azul prusia, blanco titanio y proplasma. La tercera capa de luz blanco titanio y azul prusia. La cuarta capa opcional blanco titanio. Y cuando sea naranja daremos el proplasma ocre oro, amarillo cadmio medio, rojo cadmio medio y blanco titanio. El dibujo y la sombra daremos ocre oro, rojo cadmio medio y siena tostada. Y los contornos, es decir, los acentos, el detalle y el contorno, daremos siena tostada y ocre oro. La primera capa de luz daremos amarillo cadmio medio, rojo cadmio medio y blanco titanio. Y la segunda capa de luz amarillo cadmio medio y blanco titanio. Aquí vemos cómo hemos comenzado ya a pintar el proplasma de las carnaciones. Hemos elegido el fondo marrón en este caso, aunque como venimos repitiendo, también se puede emplear el verde. Depende de las escuelas distintas que hay, de donde proceda el icono que hemos elegido. Vemos cómo estamos empleando el mastic o tiento. Y a continuación, para conseguir una brevedad en la exposición y al mismo tiempo que se vean todos los detalles posibles de la pintura, vamos a hacerlo a cámara ligera. Para trazar con exactitud la aureola tenemos que hacer la medida bien. Esto se consigue haciendo una línea perpendicular desde lo más alto de la cabeza hasta el final de la barbilla, si es una virgen, o desde lo alto de la cabeza al final de la barba, si es Cristo o un santo con barba. Una vez que tengamos esta línea, medimos el ancho de la cabeza, incluido el cabello, si es un Cristo, y la mitad de esta medida la ponemos en la perpendicular que hemos trazado. Este será el centro de donde vamos a trazar, vamos a poner el compás para hacer la aureola. Para una más extensa información sobre el trazado de las aureolas podemos ver el vídeo de nuestra web, los iconos bizantinos, las aureolas. Como acabamos de ver en este vídeo, al ser nuestra pintura al temple, facilita que se pueda poner mediante un pincel en el mismo compás y trazar perfectamente el círculo. Ahora estamos viendo cómo vamos poniendo las distintas capas de luz según los colores que hemos señalado anteriormente, tanto por escrito como oralmente.
Los restos de polvo depositados en el icono serán eliminados antes de comenzar la protección del icono, con un plumero, como vemos, de pluma de avestruz. Y después de emplear los materiales pertinentes, también depositaremos el icono protegido del polvo. Durante muchos años se empleó como protección el barniz oliva. Nosotros no lo recomendamos, ya que se ha visto a lo largo de los años cómo han ennegrecido mucho los iconos y han tenido que restaurarse por este barniz, que de momento daba buenos resultados, pero después existía siempre este oscurecimiento. Lo primero que hacemos aquí es un fijativo que aplicamos a esta distancia, y este es el fijativo. Aquí está el spray. Si no tenemos en nuestra ciudad, para color de temple, lo vemos aquí al final, para colores de gouache. Dejaremos que seque y al día siguiente volveremos a ver el icono, que veremos que tiene como pequeñas lagunas con un brillo distinto. Esto es debido a que los pigmentos no todos tienen las mismas propiedades y unos absorben de una manera, unos más y otros menos, con lo cual daremos este fijativo 2, 3 o 4 veces, las veces que sean necesarias. Aquí vemos una vista de nuestro taller donde estamos haciendo una Virgen de madera, Virgen de la Risaca, reproducción exacta de lo original, la Virgen de la Risaca, copatrona de Murcia, junto con otros iconos de nuestro taller. Y aquí estamos viendo el barniz también de gouache que empleamos para dar la última capa de protección. Podemos emplear este barniz con brillo, también lo podemos emplear en mate, que dará un realce al colorido que hemos dado al temple al huevo y sus transparencias. Comenzamos en esta segunda parte de la realización del vídeo de Cristo Pantocrátor. Veremos, como estamos haciendo ahora, algunas imágenes también del anterior vídeo de la Virgen Odigitria, ya que hicimos los dos iconos al mismo tiempo, aunque por supuesto aquí nos vamos a centrar en el Pantocrátor. Las explicaciones son las mismas que en el anterior, por ejemplo, en esto que estamos haciendo de la colocación de la tela tarlatana. Vamos desde el centro hacia los extremos, dando la cola de conejo que hemos preparado en el día anterior, poniéndola en remojo con las fórmulas que también hemos indicado y que podemos ver en otros vídeos de nuestra web. La fórmula para la cola de conejo es una unidad de cola de conejo y 16 unidades de agua. Se dejan en remojo, posteriormente, al día siguiente, se ponen en baño de María. Aquí vemos como con unas pinzas estamos quitando algún pelillo de la brocha que se ha desprendido. Tenemos que tener cuidado tanto en la tela tarlatana como en los yesos, cuando pongamos los yesos, de que las brochas no dejen ningún pelillo que podrían estropear un poco el trabajo que estamos haciendo. Esta tela tarlatana la vemos ideal para nuestro trabajo de entelado de los iconos, aunque se puede emplear, por supuesto, la de siempre, una tela de algodón, preferiblemente que esté bastante usada. Calculamos la superficie que vamos a calcar para cubrirla con pan pastel.
A los iconógrafos no se nos pide originalidad, sino fidelidad. Tenemos que reproducir lo más exactamente posible el rostro de Cristo, la Virgen, los santos, etc., que nos viene dado por la tradición y en los modelos que se nos han venido transmitiendo. Por lo tanto, el calcar las imágenes no es un demérito, sino que es lo que hacemos. Aquí empleamos el pan pastel de esta forma que estamos viendo, ya que emplear los calcos oscuros hace que luego las transparencias del temple al huevo no sean tan perfectas, ya que se oscurece el temple. Adherimos, una vez que hemos dado el pan pastel, el dibujo a la tabla que ya hemos enyesado, según hemos visto en el vídeo anterior y otros vídeos de nuestra página web. Miramos el modelo una vez más, donde vamos a poner las líneas maestras, por así decirlo, porque no es necesario calcar todas las líneas, sino las que vemos aquí. Ya hemos terminado de calcar, aquí está. Este es el calco del dibujo al pan pastel. Si no somos fieles a los modelos que se nos han dado, la Iglesia, sobre todo la ortodoxa, no los considerará aptos para el culto y no se podrán bendecir. Ahora hemos comenzado el grabado de los yesos a punta seca del dibujo que hemos calcado. Y aquí estamos trazando con el compás la aureola. Es una operación delicada porque tenemos que saber medir. Las medidas son trazando una perpendicular desde lo más alto de la cabeza al final de la barba, si es Cristo o los apóstoles, o bien de la barbilla si es la Virgen, y medir el ancho de la cabeza, incluido el cabello, y la mitad de esta medida es la que tenemos que trazar sobre la perpendicular y será el centro del trazado de la aureola. Para más detalle, ver los vídeos de nuestra web que tratan de las aureolas. Ahora seguimos grabando a punta seca no solamente las letras indispensables en todos los iconos, ya sean del Pantocrator o de la Virgen Madre de Dios, sino también de algunos fondos de las aureolas o fondos del mismo icono que le darán una gran belleza. Aquí estamos rayando a punta seca los yesos y después cuando pongamos el oro se evidenciará completamente todos estos dibujos. Quedará muy bien. Vamos a comenzar el dorado del Pantocrator y también veremos de la Odigitria de la primera parte de este mismo vídeo. Vemos aquí el tinte para acuarela con el que hemos tintado el mixtión al agua para distinguir que estamos dando por todos sitios. Concretamente estamos ahora con la aureola. A continuación cogemos esta lámina de oro de ley y la cortamos con el cuchillo con punta roma, como vemos, para poder manejar bien el oro, y cortamos de esta manera, solamente de un tajo, perpendicularmente, en pequeños cuadraditos, depende de la dimensión de lo que vamos a dorar. Para ver todo el proceso y no hacerlo muy pesado de ver, vamos a emplear la cámara ligera. No insistimos en más comentarios, ya que en la primera parte de este vídeo lo hemos venido explicando el dorado y también en otros vídeos en nuestra web que tratan exclusivamente del dorado. Recomendamos visionarlos nuevamente o por vez primera si nunca lo habéis visto. Será de bastante ayuda.
Para manejar el oro lo haremos siempre con una brocha, como vemos, de pelo fino. Y para colocar el oro empleamos una pelonesa como la que estamos viendo en la imagen. Es de pelo de Marta, aproximadamente de unos 6 centímetros. Aplacaremos el oro que estamos poniendo con una brocha de pelo fino, aquí está, como hemos dicho antes. Continuamos poniendo el oro que, como hemos rayado anteriormente los yesos a punta seca, evidenciarán completamente los dibujos y darán un resultado espléndido. Ahora comenzamos a dorar los fondos del icono, que va a ser con un oro distinto, en este caso oro alemán u oro metálico. Ponemos un oro distinto para que se distinga de la aureola. También podemos emplear oro de diferente color, también oro de ley. Pero en este caso estamos empleando este oro alemán que viene también en librillos, como vemos, para que veamos la forma distinta de coger y aplicar las hojas de oro. También empleamos un pincel fino, pero lo podemos hacer de esta manera con el folio. Es mucho menos delicado, el oro alemán se coloca más fácilmente que el oro de ley. Estamos empleando, como hemos dicho anteriormente, el mixtión al agua, que nos da un excelente resultado, porque evita que se arrugue el oro. Muy bien, aquí está. Y a continuación, como venimos haciendo, empleamos la cámara ligera para que el visionado del vídeo no se haga demasiado lento. De todas formas, se puede observar perfectamente cómo se dora tanto el oro de ley como este oro alemán del fondo. Como vemos, evitamos en todo momento manipular el oro alemán con los dedos porque la grasa pues dificulta que se pueda poner bien. En ninguna manera se puede tocar el oro de ley, sería imposible manejarlo. El oro tenemos que protegerlo inmediatamente. Primero lo limpiamos, como hemos visto, con un plumero, con pluma de Avetruz, para quitar todos los restos de polvo que haya podido coger. Podemos protegerlo con goma laca, como estamos haciendo aquí, y también lo podemos proteger con laca Zapón para metales u otra marca que sea también un barniz para protección de metales, para protección del oro. Preparamos el huevo para mezclarlo con los pigmentos que hemos hecho a la moleta, según hemos visto en la primera parte de este mismo trabajo, de este mismo vídeo. Empleamos estas cubiteras que no son muy prácticas para manejar el temple. En una jeringuilla añadimos huevo y aquí estamos ya dando la primera capa de la carnación del Pantocrator. Comenzamos a dar también el proplasma de la vestidura de Cristo, del manto. Como vemos, el proplasma no ha quedado todo homogéneo. Esto es normal, ya que se le dará una segunda capa hasta que quede todo perfecto. Y de ahí seguiremos dando las siguientes capas al pincelado. Vemos también cómo empleamos el mastic, que nos sirve de apoyo y también para cuando
tengamos que realizar líneas rectas. Vemos el trazado de contemple al huevo, en el punto que hemos señalado anteriormente, de la aureola de Cristo. Queda perfecto. Vemos también cómo la aureola, el oro, como hemos dicho anteriormente también, se ha adherido perfectamente y evidencia el rayado que hemos hecho a punta seca. Observamos cómo empleamos el mástic o tiento para el dibujo, para tener cuidado con la pintura. Pintamos los contornos, las sombras más oscuras según hemos indicado en la primera parte de este vídeo con la mezcla de colores que hemos indicado. Continuamos dando las luces al pincelado. Los colores ya lo hemos indicado en la primera parte de este vídeo, cuando hemos tratado sobre la pintura de las carnaciones
de la Virgen Odigitria. También para ampliar pueden dirigirse a los restantes vídeos de pintura al temple de nuestra web. Estamos dando ya las últimas luces del rostro. Como ve, es muy clarita. El blanco, lo que es blanco puro, no se pone sino en los iconos que son muy grandes y solamente en estas zonas de la nariz y de la ceja. El resto es un tono blanco, pero un poco amortiguado. Observamos los ojos como el blanco tampoco es un blanco eléctrico ni un blanco puro. Y sobre todo, no hay que poner nunca en los ojos todo el globo ocular blanco porque da una mirada muy aviesa. Esto es muy importante, esta coloración del globo ocular. ¿Ves? Bien. Atención a estas líneas que hemos pintado en el cuello, la parte derecha, lo mismo que en el cuello vemos en la parte izquierda, como están las líneas rojas que son reflejo del manto y de la túnica. Le dan una gran viveza a toda la pintura. Ya damos los últimos toques. Observamos también la línea azul que hemos pintado en la frente y la roja en los párpados. Y ya los últimos toques en blanco, un poco amortiguado, no sea muy eléctrico, como decíamos antes. Y con esto yo creo que hemos podido observar bien cómo se pinta un icono, tanto en esto como en la primera parte, como en el resto de vídeos que tenemos editados en nuestra web.
Una vez terminada la pintura, protegemos el icono con los barnices que hemos indicado en la primera parte de este trabajo. La olifa que se empleaba tradicionalmente no la aconsejamos, ya que con el transcurso del tiempo se ha visto que oscurece muchísimo la pintura.